Shalom, shalom, mis amados. Es un gusto para mí nuevamente compartirles de la bendita palabra del Eterno. Como ya les había comentado, que les iba a compartir la porción semanal de la bendita Torah, Lej Leja, y corresponde a Bereshit. Vamos en Bereshit 12:1. Y esta porción, mis amados, es una porción muy, muy hermosa que me gustaría que los que la están ahorita escuchando pusieran un poquito de atención y una disposición en su corazón, porque es muy importante esta parsha. Todas son importantes, pero esta parsha es muy hermosa porque nos enseña cómo llega nuestra alma al mundo, cómo desciende del seno de nuestro Padre y viaja por 5 mundos hasta llegar, o 5 dimensiones espirituales hasta llegar acá a la tierra. Normalmente no se podría mirar eso físicamente. Debemos de tener un corazón dispuesto para entrar al conocimiento del Eterno a una manera más profunda y salir de la ignorancia de donde nos encontramos, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de irnos de este mundo sin saber qué hay dentro de nosotros, cómo es que este cuerpo manifiesta dolor, manifiesta tristeza, manifiesta situaciones donde a veces no podemos seguir, enfermedades y todo lo que ustedes le puedan llamar dolor o caos, sufrimiento. A mí me ayudó mucho en lo personal porque cuando entendí cómo mi alma Dios la formó, entonces pude trascenderla. Primero desciende y luego nosotros, con nuestro trabajo espiritual y con el conocimiento de la bendita Torah, podemos ayudar el alma a que salga de esa oscuridad donde está. Miren, como ya les había dicho, todos nacemos con un masal, en hebreo es suerte, nacemos con oscuridad, ya nacemos regidos por 12 constelaciones, que cada constelación tiene su nivel también espiritual, porque también el Eterno las hizo con un propósito, Él las creó con un propósito. Entonces, cuando nacemos con este ADN corrupto, el deber de nosotros es salir de esa esclavitud, de ese dolor de donde está nuestra alma. Por eso la porción de Let Leha significa sal de ahí, sal de ti mismo, de donde estás, para que conozcas de dónde vienes y a dónde vas. Así le dijo el Eterno Padre a nuestro patriarca Abraham. Miren, cuando nacemos con una herencia, con una genética, esa genética ya viene regida. Cada ser que rige este mundo espiritualmente, porque el Eterno los hizo, los creó antes que nosotros. Ellos ya saben de qué pie vamos a coger aquí en esta tierra, cómo vamos a caminar. Pablo parte lo sabía, o Saulo de Tarso en el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, hablaba en Efesios 6:12 y decía que nosotros somos gobernados contra seres, dice, no es porque nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra gobernadores que rigen este mundo. Ahí lo dijo muy claro, pero dijo algo con, no es, nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Por qué dijo sangre y carne? Porque el enemigo y todas sus huestes van a atacarnos el alma. Por eso Yeshua Hamashiach, nuestro santo maestro, decía, no temas a quien mata el cuerpo, más bien teme al quien mata el alma. Por eso la lucha más que nada es con nosotros mismos, porque nacemos con un nefesh, con un alma, así se llama en hebreo, nefesh, alma, ya corrupta, ¿sí? Son 5 niveles, pero este es uno de estos niveles de los que yo estoy hablando y de lo que sé que Pablo estaba diciendo. Porque el enemigo se aprovecha sabiendo que tenemos un cuerpo que tiene la primera manifestación de vida. Es el primero que es nefesh. Ahora,
Como esos seres saben en qué mes nacemos y cada mes tiene su manifestación espiritual tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Por eso es importante que nosotros conozcamos estas 12 constelaciones, pero de manera espiritual. No podemos nosotros, mis amados, entrar a un conocimiento sin saber que la astrología correcta, auténtica, que también la Torah nos habla, es un conocimiento de planetas y de estrellas, pero no está creada para limitar los horizontes de nosotros, sino para guiarnos a donde está nuestro potencial espiritual. Y así es. Cuando conocemos correctamente cómo es ese mundo de la astronomía, podemos entonces sacarle más provecho al mes en que nacemos. Y el masal no nos guía al lado incorrecto. No lo podemos quitar, es con algo con el que nacemos. Ahora, si nosotros, mis amados, conocemos de dónde viene el alma, que en eso me quiero enfocar más que nada, y cómo está construida, que tiene dimensiones, entonces vamos a poder salir más rápido de eso que nos está guiando a nuestra vida llena de dolor y sufrimiento. Eso nos va a ayudar mucho, porque eso me ayudó a mí y sé que también nos va a poder ayudar a ustedes. Miren, el Eterno al crear este universo, al crear este mundo, Él hizo como una vestidura, así lo vamos a llamar así. Dio una vestidura y con esa vestidura puso nombres divinos o flujos espirituales divinos para que nosotros pudiéramos conocerlo. Pero miren, Él es el Señor del universo. Y para poder comprender quién es Él o qué es Dios, a diferencia de todo lo que Él creó, todas las leyes, tanto físicas como espirituales, que Él creó, Él no está bajo esas leyes, ni se rige bajo de esas leyes, ni tampoco puede ser juzgado sobre esas reglas, porque todo lo que Él creó no define lo que es Él. Por eso los sabios lo llaman el Ein Sof, el infinito, porque no existe una categoría finita con la que nosotros podamos describir la esencia de Él, de nuestro Creador. Por eso empecemos así, porque solo es luz Él. Su esencia es luz. Y por eso los sabios en la Kabbalah lo llaman el Ein Sof, porque su luz atraviesa todos los universos. En hebreo se llaman Olamot, así se llama. Y su raíz de Olam o mundo, o universo, viene o se deriva de Elem o Helen, que significa escondido u oculto. Por eso él es el Melech Haolam, rey del universo, o rey que se oculta en sus mundos. Por eso todos esos universos que Dios creó solo son pantallas que filtran la poderosa radiación de su luz infinita. Y para que nosotros podamos conocerle o conectarnos de una otra manera a Él, tenemos que entender que Él llamó a estos filtros de luz o de pantalla para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Los puso como nombres divinos. Él hizo, de Él mismo emanaron nombres divinos. Y estamos hablando de una finidad para acá. Acuérdense, Él es ¿qué? Infinito.
Lo vamos a llamar Sefirot, mundos, universos, dimensiones, o un conjunto de dimensión o dimensiones espirituales. Miren, con esto nosotros podemos directamente conectar con esa energía, así la vamos a llamar, o poder de Dios. Porque si nosotros quisiéramos conectar con Dios directamente, no lo podríamos hacer. Su fuerza es tan poderosa que más o menos yo se los voy a explicar así. Es como si ustedes quisieran conectar una lámpara a un reactor nuclear. ¿Qué pasaría con esa lámpara? Se desintegraría, igual que nosotros. No soportaríamos su poder de él. Por eso ese sistema gradual que él creó de forma descendiente de los cielos hacia la tierra, puso unas vestiduras que ocultan y disminuyen gradualmente la luz de Dios. Miren qué bonito. Ahora, pero una de las vestiduras que de las cuales nosotros podemos conocerlo, una de ellas, porque son varias, pero me voy a enfocar más en este nombre divino, o en esta vestidura divina, así la vamos a llamar, que Él creó para que nosotros pudiéramos conocerlo o conectar con Él. Es el nombre sagrado del tetragramatón. Muchos ya lo conocen. No se puede pronunciar no. Lo vamos a llamar Havaya. Así lo vamos a llamar. Así se le conoce también al tetragramatón o al nombre sagrado. Está prohibido pronunciarlo tal cual se escribe, porque esta relación que nosotros vamos a tener o queramos tener con él es conforme lo vayamos nosotros conociendo. Miren, este nombre habla parte de la esencia de él mismo. Muchos lo llaman Rey, Padre Nuestro. A Moisés se le reveló con el nombre de seré el que seré, o soy el que soy. En el bendito Zohar lo llaman abuelo. Daniel, el profeta Daniel lo llamaba el anciano de días. También muchas personas decimos que es misericordioso, bondadoso, sabio, recto, amoroso. Adonai, Elohim, que significa también gobernante. Pero Havaya significa que es el ser mismo y el ser que trasciende espacio y tiempo. Por eso, mis amados, en este nombre del tetragramatón, o nombre sagrado, o Havaya, como ya les habíamos dicho, él mismo decidió, porque él es el gobernante y su voluntad sobrepasa cualquier razón, él mismo decidió que nuestra alma saliera o emanara de ese nombre sagrado. Para ir conociendo, entender un poquito más esto que les estoy hablando, en la pantalla les voy a poner el nombre sagrado, sus letras en hebreo, y que cada letra de ahí de ahí emana los 5 mundos que pasa el alma antes de llegar aquí a la tierra, cómo se llaman las partes del alma y cómo esa parte del alma se manifiesta en el ser humano. ¿Por la voluntad de quién? De nuestro Creador. La primera luz infinita, mis hermanos, el Ein Sof que les estaba hablando hace un momento, de ahí es donde viene la emanación. De su primera letra, la Yud. El segundo mundo es Atzilú. A ese le corresponde también la letra Yod. De ese mundo es emanado o emana la luz de qué? De nuestro Padre. El siguiente mundo, el tercero, así vamos a decirle, es Briat, que significa creado.
le pertenece la Hei, o Yetzirah, que es el cuarto, que significa formado, y le corresponde a la letra Ba, y Asia, que significa completado, que significa que pertenece a la letra Hei. Miren, en esos mundos es como, así se lo voy a explicar, un poquito más entendible, eh, pero trataré, mis amados. Nuestra alma estaba en la luz infinita, estaba conectada con nuestro Padre en su seno. Ahí el alma, mis amados, estaba en plenitud, no conocía sufrimiento, ni dolor, ni nada. Estaba en pleno o en plena luz infinita, como es Él. Después, mis amados, baja y ahí en el nivel de Atzilú, también ahí en ese mundo, es donde empieza, donde el Señor le da vida o aliento al alma. Luego está en el nivel de Briat, en el tercer mundo, y ahí es donde empieza a crear el alma. En el Yetzirah es donde te forma o está formada, y en el nivel Asia es donde ya completa el alma de nosotros. Va pasando por mundos, por esos 5 mundos. Ahora miren, y de esos 5 mundos empieza los 5 niveles de alma, que es donde me quiero enfocar un poquito más. Miren, el primer mundo es Yehidá, así se llama, Yehidá. De ahí proviene el término de Ejat y el término de Hiyut, así se llama, Hiyut, que significa ¿qué? Unidad. Es ahí donde les dije que el alma está en unidad ¿con quién? Con el Padre. Ahí es donde está la fuente de donde vino nuestra alma. El segundo nivel es Haya. Haya se deriva de la palabra vida, Hai, y Halut, que significa fuerza vital. Haya es la fuerza vital ¿de qué? Del alma. En el primero, en Yehida, perdón, ahí es donde el Padre está todavía unida con el alma. Está siendo Ejad, unidad. En Haya, ahí es donde el Señor le da la fuerza vital. Por eso Haya se deriva de la palabra, como les dije, Hai y Halut, donde ahí significa fuerza ¿qué? Vital. La tercera es Neshama. De ahí se deriva de la misma palabra Neshima, que significa aliento y respiración. Ahí es donde Dios nos insufló en el alma divina, como lo hizo ¿quién? Con Adán. Ahí está nuestra alma divina, ahí insufló del Padre aliento ¿de qué? De vida. Ahora, aquí en el cuarto nivel se llama Ruach. Ese cuarto nivel, mis hermanos, significa espíritu o viento, aire. Ahí es donde el carácter de la persona empieza su capacidad para elegir una dirección, ya sea del lado positivo o del lado negativo. Es donde empieza a formarse el carácter de esa persona, ya sea de los dos lados. Y de hacer decisiones conscientes y responsables. Ese es el cuarto nivel, Ruach. El quinto nivel se llama Nefesh. Ese quinto nivel viene de la raíz Nafash, que significa descansar. Esa parte, mis amados, es la extremidad más baja del alma con la que nacemos. Casi se identifica totalmente con el cuerpo o con el torrente sanguíneo. En Deuteronomio o en Devarim 12:23 dice, la sangre está en el alma, o sea, en el nefesh, llevando vida ¿qué? A las células.
También viene de la palabra nafish, que significa crecer o expandirse. Todas estas se unen, es como si fuera una cadena, pero todas están en el ser humano, todas están juntas, desde el nefesh hasta el primer nivel, que se llama Yehidah. Todos esos niveles, mis amados, los tenemos todos nosotros. Pero ahora, ¿qué tiene esto que ver con nosotros o con nuestro patriarca Abraham Avino, el padre de la fe? Que su alma también, como la de nosotros, pasó por diferentes situaciones y alcanzó también él un nivel espiritual muy alto. Su emuná bitajón o su fe, bitajón obediente, una fe obediente, que lo llevó a estar aquí en la Torah, que lo llevó a niveles espirituales muy grandes de fe, que muy pocos de nosotros o no sabemos si lo alcancemos. Aquí el bendito Zohar en el párrafo 96 de la porción de Let Leja nos habla de estos niveles del alma, pero en este caso me, me gustaría enfocarme solamente a 3 niveles en los cuales nosotros podemos llegar a alcanzar o a comprender cómo podemos elegir cómo caminar con nuestra alma por medio de estas 3 dimensiones: Nefesh, Ruach y Neshama. Miren, en el nivel Nefesh, mis hermanos, es normalmente donde todas las personas viven. Es un nivel reactivo, un nivel egoísta, y es donde casi la mayoría de las personas estamos. Cuando estamos en este mundo y no entendemos por qué somos reactivos, por qué somos enojones, por qué a la primera confrontación nos enojamos y reaccionamos mal. Dense cuenta ahorita cómo está el mundo. Está en un mundo totalmente egoísta, mis hermanos. Les comentaba a mis hermanos en la clase que dimos este sábado que pasa, cómo el ego está acabando con la humanidad. Y no podemos nosotros seguir con esta situación. Tenemos que salir de ese nivel bajo mental que tenemos, esa conciencia de nefesh, conciencia baja, donde el enemigo se aprovecha, o estas entidades, como había dicho a un principio, se aprovechan para que nosotros sigamos con esa mentalidad, ¿sí? De alimentar la maldad en nosotros. Normalmente es con el alma que nacemos, que normalmente decimos, nos levantamos y ¿qué hacemos? Nuestro ego nos dice come, bebe, duerme, se me antojó un cafecito, quiero esto, quiero el otro, no sé, cada quien cómo ustedes se levanten, qué cosa hagan en el transcurso de su día. Pero vamos porque queremos trabajar, porque queremos un dinero para nosotros, no sé. Pero normalmente las personas así viven. ¿Y cómo estás? Vivo para comer, vivo para trabajar y para reproducirme. Lo mismo que hacen los animales. Comen, se alegran, beben y se reproducen. Pero nosotros, Dios no nos creó así. Nos creó con una mentalidad hermosa, nos creó con diferentes tipos de dimensiones espirituales para que nosotros empezamos a encontrar esos niveles y cómo comportarnos con cada nivel y conectarlos. Porque aunque estamos con el Nefesh, no podemos dejar el Nefesh. Tenemos que elevarlo al nivel de Ruach y mire si podemos al nivel Neshama. El nivel Nefesh le pertenece al hígado. El Ruach le pertenece al corazón.
y el nivel de Neshama le pertenece al cerebro. Por eso es que cada nivel espiritual tenemos que elevar también nuestras partes. Somos seres conectados, somos una unidad de diferentes dimensiones. Por eso el primer nivel que recorrió nuestro padre Abraham o Abraham por mandamiento celestial, dice que empezó a adquirir sabiduría cuando empezó a elevar su alma. ¿Qué quiere decir? Que ya salió de ese ser egoísta, que ya salió del primer nivel que es con el que nacemos y empezó a elevar su alma espiritualmente. Empezó a adquirir ¿qué? Sabiduría. Por eso el Eterno le dijo, vete para que aprendas de ti mismo, vete de tu tierra y te perfecciones. Igual nos dice a nosotros el Padre en esta parasha, en este mensaje, vete, sálganse de ahí, de donde no debemos de estar, sin dejar nuestra alma, sin nuestro primer nivel, sino perfeccionándolo. Por eso él llegó a grado de sabiduría, de Jotzma celestial, y eso le dio la fuerza para seguir adelante. Cuando él salió, Abraham salió de Harán a los 75 años. Dicen los sabios que esto es un código. 7 más 5, 12. Dicen los sabios que en esta edad, a los 12 años, vivimos dentro del dominio de la negatividad, sin la capacidad de transformarnos. Y a los 13 adquirimos el poder para funcionar fuera del ámbito de los deseos del cuerpo, igual que Abraham. Miren, es verdad, por eso en el pueblo judío hacen su bar mitzvah a los 12 y 13 años, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque ya dice el bendito Zohar que ya los ángeles los van a acusar delante del Padre como adultos, como personas adultas ya. Por eso es importante que nosotros les empecemos a enseñar a nuestros hijos y adquirir el conocimiento de la Torah espiritual y auténtica para que nosotros podamos enseñarle a los hijos. Y eso normalmente no lo sabemos. Ahora miren, estos niveles desde el más bajo hasta el más alto, tenemos, mis hermanos, la responsabilidad de elevarlas. ¿Por qué? Porque si no, siempre estaremos con el nefesh reactivos como pues los animales, como les dije hace un momento, como un instinto animal, egoísta. Y no debemos de ser así. Cuando ese egoísmo nos separa del creador o ese caos o esa maldad, llevamos a nuestro cuerpo, los sabios le dicen vasija, donde reside en nosotros toda la luz del creador o parte de, mejor dicho, de la luz del creador. Ahí, mis amados, nosotros empezamos a tener muerte. Y es así, porque desde que nacemos hasta que nos morimos, el cuerpo va adquiriendo olor a muerte. Por eso depende de nosotros empezar a elevar esa alma, para empezar a corregir nuestras acciones, empezar a hacer conciencia que no solamente nacemos para comer, para vivir y para reproducirnos, no, mis hermanos, o para tener placer en este mundo. De hecho, el egoísmo, mis hermanos, es parte del placer del ser humano. El ser humano nace con deseo. Es como el estómago, yo así lo explico, es como el estómago, así lo entiendo, que es como una bolsa que nunca se llena hasta que nos vamos de este mundo. Siempre nos paramos creyendo que tenemos el derecho de recibir nosotros siempre placer, primero antes que todo, para uno mismo. Por eso debemos de tener una disposición en nuestro corazón para que la luz de Dios o el poder de Dios resida en nosotros. Si no, no se puede. La bendita Shekhinah o el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, como muchos le conocen, no puede posar en nosotros porque nuestra vasija está llena de egoísmo y Dios no puede ser compatible con la oscuridad.
debemos de salir de ese nivel egoísta en el cual nacemos, en el cual nos lleva el mismo Satán o nuestro mismo Satán a un mundo de oscuridad, mis hermanos. Es una lucha con la que nacemos de por sí. Y que tenemos que hacer un ticún, tenemos que llegar a rectificar. Ticún es rectificar. A eso ha venido el alma. El alma tiene un propósito por el que ha venido a este mundo. No podemos solamente decir que venimos a gozar de la vida, como muchos dicen, hay que gozar porque mañana moriremos. Eso es una mentalidad muy baja. Tenemos que entender que algún día vamos a llegar otra vez a esa fuente de donde nosotros venimos. Tenemos que llegar a dar cuentas ante un tribunal celestial de qué hicimos en este mundo. Y no podemos irnos así simplemente con decir, así me gusta estar. Eso es, bueno, esa es la decisión de cada quien. Pero creo que si tenemos esta información y empezamos a conocer más y estudiar más la bendita palabra, yo les puedo decir que ustedes y yo podemos salir de ahí, en ese nivel tan bajo de alma. Nosotros no podemos siempre estar diciendo que nos den. Desde que nosotros nacemos con ese egoísmo. Desde que estamos pequeños, llorando, nacemos pidiendo que nos alimenten, que nos den todo. Por eso les vuelvo a repetir, somos alguien que solamente es puro deseo. Pero debemos de llegar a la naturaleza de Dios a grados muy altos que si ahorita solamente les he estado explicando un nivel, o tal vez el Rúa, ahora el Neshama es donde está el intelecto. Es donde ya nosotros, ya nuestra naturaleza reactiva o el egoísmo ya se convierte en altruismo. ¿Qué quiere decir? En otorgar, a dar. Si nosotros nos levantáramos, si tuviéramos la naturaleza misma de nuestro Creador, ¿cuál es su naturaleza? Dar. Él desde que nos creó nos dio un alma, nos dio un mundo, una casa, un alma, un cuerpo. Y nosotros, por una naturaleza reactiva, siempre estamos pidiendo, siempre estamos exigiendo, Dios danos, desde que nos levantamos, aún las personas que ya por lo menos hacen una oración básica. Y lo primero que decimos, dame, quiero, ¿cómo le hago, Señor? Revélame, mándame a alguien que me dé palabra, como dicen en el cristianismo. Quiero que me den. Pero desafortunadamente, mis amados, no es así. No debemos de ser así, sino la naturaleza divina de nuestro Creador es dar. Él da, por su naturaleza es dar. Y a ese nivel tendríamos que llegar nosotros. Por eso decía Yeshua, es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque en el dar está elevar nuestra alma, en no tener una condición de animal, una condición baja. Por eso si nosotros recibimos solo para satisfacción propia, eso se llama ¿qué? Egoísmo. Yo me caso porque me den. Si tú me amas, yo te amo. Y eso es lo que está acabando al mundo. Desde las guerras que estamos viviendo ahorita, la hambre, la miseria, todo lo que ustedes ven es por el mismo egoísmo del ser humano. Aquí en Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra del Eterno es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta donde se divide el mundo del alma y el mundo del espíritu, el de las coyunturas y el de los tuétanos, y es efectiva discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, ¿qué nos está diciendo aquí en esta porción del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah? Miren, dice así, que tenemos un alma donde se divide en mundos. ¿Cuáles mundos? Donde el espíritu, el mundo del espíritu dice aquí, y el de las coyunturas, tuétanos, y ahí es donde, y los pensamientos, y corazón. Hace un momento les decía que
los tres niveles del alma donde nos íbamos a enfocar más era Nefesh, que es el hígado, el Ruach, que le pertenece a la parte del corazón, y el Aneshama, la más elevada, donde están los pensamientos, el intelecto. Aquí en hebreo nos estaban hablando de que el alma tiene mundos, dimensiones, donde tenemos que discernir la palabra, la Torah, porque ellos no conocían el Nuevo Testamento, ellos hablaban de la Torah, porque ellos predicaban Torah, hablaban Torah, porque ellos eran judíos, y hablaban que la palabra del Señor penetraba y hacía divisiones en los mundos. ¿De qué mundos hablaba? De esos mundos que les acabo de decir. Y la misma palabra o la misma alma discierne. Ahora, ¿cómo vamos a discernir si no conocemos cómo es el alma? Solamente digo, tengo un alma, pero no digo cómo es. Hasta que nosotros empezamos a entrar a este conocimiento de la bendita Torah. Y ya entonces entramos a profundidad, sabemos, sí, Señor, ya entendí, estoy en este nivel, creo que estoy mal. Bueno, voy a rectificar y tengo que seguir con el alma del Ruach, donde ya mi carácter y mis emociones, que le pertenecen ahí al corazón, van a ser diferentes, van a ser más elevadas. No voy a reaccionar, voy a hacer lo correcto. El ego lo voy a dejar atrás, Padre, ayúdame. Miren, mis amados, ya casi vamos a terminar con esto. Cada que nosotros penetramos al estudio de nosotros mismos, porque al entrar al estudio de la Torah es empezar a conocernos a nosotros mismos. Por eso, mis amados, cada mandamiento que el Señor nos dio en su bendita Torah es por una intención, porque si nosotros obedecemos con un nefesh, como les expliqué antes, no podemos elevar el alma, porque vamos a hacerlo como los animales, por miedo. Los animales responden a veces por el miedo. Igual nosotros lo podemos hacer. Vamos a decir, Señor, quiero, no sé, cualquier mandamiento que ustedes conozcan. El diezmo, por ejemplo, voy a dar para que tú me des. Voy a dar porque si no me vas a castigar. No, mis amados. Si ustedes hacen o cualquier tipo de misbot, sí, de la Torah, cualquier mandamiento, ustedes quieren hacerlo de lo que ustedes conozcan y lo hacen con un nivel de conciencia muy bajo, es porque su espíritu está bajo, porque su alma no comprende por qué lo está haciendo, solamente lo hacemos por reacción o porque los demás lo hacen. Pero nosotros no somos así, nosotros fuimos creados para elevar nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra alma. Por eso no podemos solamente obedecer para recibir, porque si no sería ¿qué? Egoísmo. Y es precisamente de donde tenemos que hacer. Nosotros tenemos que obedecer por amor al Padre, por amor a su bendita Torah, porque cada que hacemos algo, cada que Dios se nos revela por medio de su bendita Torah, por medio de nuestra alma, y, y nos vamos conociendo cómo es, por qué es, así como les expliqué que de su mismo nombre, del tetragramatón, del nombre de sagrado o Habayá, de ahí se derivan los mundos, la alma, de ahí viene, mis amados, de ahí nace. Por eso es que conocer a Dios con una conciencia elevada es encontrarlo. Más tarde, en la parashá que sigue, en la parashá de Vayera, ahí es donde también, ahí dice, a un principio de esta parashá, dice, y se le apareció. ¿Quién? Dios se le apareció. ¿Cómo se te aparece a ti? Abraham se le apareció. ¿Cómo se te aparece? Cuando tu alma ya es elevada, cuando tú las cosas que haces las haces con un conocimiento. Si no, entonces vas a estar obedeciendo solamente por temor, por egoísmo. Por eso estos niveles tienen en su diseño el poder de transformar al ser humano desde el alma animal hasta llegar a la unidad con el Creador. Miren, y con esto vamos a terminar. El mismo Yeshua Hamashiach, nuestro Santo Maestro, dijo así
en Mateo 22:37 le preguntaron, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley judía? Y entonces él les contestó así, amarás al Eterno, tu único Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Y el segundo dijo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, mis amados, para que nosotros podamos llegar siquiera a alcanzar a conocer lo que Él nos decía o la intención de sus palabras de nuestro Mesías, debemos de conocer que no podemos amar al Señor con un alma muy baja, con un alma nefesh, sino que tenemos que elevar nuestra alma para poder amar al prójimo. Un alma elevada, un alma espiritual, un alma consciente, ama sin recibir nada a cambio, se unifica con Él. No podemos hacerlo solamente por un conocimiento, obedecer por conocimiento. No, mis hermanos, nosotros fuimos creados para amar, fuimos creados para recibir, pero también y sobre todo para dar. Hagamos conciencia, mis amados, de lo que estamos pasando, de lo que estamos haciendo. Y amar al Padre sin condición y con un alma correcta. Más adelante, si el Eterno nos permite, vamos a estar enseñando los otros niveles más a profundidad. El Ruach, Neshama y las 5 partes del alma. Pero quedémonos ahorita con este conocimiento, que espero les sirva. Y entendamos que no venimos al mundo solamente a comer, a beber o a disfrutar, sino que venimos a este mundo para elevar nuestra alma, a hacer un tikkun, una reflexión, a corregir todo lo que nos hace falta para recorrer. Gracias por escucharme. Espero que para la parashat que próxima, la parashat de Vayera, vamos a seguir explicando un poquito más a profundidad los niveles del alma y espero que les haya servido. Cualquier cosa, están ahí los comentarios y gracias por todo. Shalom, shalom.